bienvenidos. ¿Quieres hacer un pie de árbol de Navidad fácil y gastando poco dinero con la posibilidad de decorarlo cada Navidad depende del estilo que hayas elegido? Además un poco más alto. Entonces quédate que este video es para ti. Comencemos. Primera idea navideña. ¿Cómo hacer un árbol de Navidad un poco más alto? Quería hacer el árbol de Navidad un poco más alto, así que después de muchas pruebas no encontraba nada que lo haga estable, hasta que finalmente me decidí por esto, su propio soporte. Entonces fue cuando descubrí que con 3 latas arreglaba el problema y el árbol de Navidad tiene ahora 16 centímetros más de altura. Nada mal. Segunda idea navideña. ¿Cómo hacer un pie de árbol de Navidad? Primer paso. Medimos el radio para hallar la circunferencia. ¿Se acuerdan, verdad? C es igual a 2πr, o sea, 2 multiplicado por pi, 3.1416 por 29 centímetros, que es el radio. Y esto nos sale 182 centímetros. ¡Qué horror! Demasiado grande para el lugar donde lo pondré. Así que redondo no podía ser. Y triángulo, no me cuadraba la idea. Segundo paso, base de árbol de Navidad con cartón. Para esto, cortamos un cartón con los 182 centímetros y la altura de las latas con un par de centímetros extra. Lo acomodé y traté de ajustar lo más posible, que al final tuve una forma media rara, como de piedra más o menos. Así que le corté un pedazo, porque no tengo espacio, aunque tenga una chimenea falsa, que te la dejaré en la descripción por si te interesa. Cubrimos todos los bordes con la cinta de carrocero o pintor. Le pegamos un folio adhesivo blanco. Yo llevo años utilizando este material para renovar algún mueble, la cocina, el baño, y vale la pena si te gusta estar decorando, porque cuando te cansas lo cambias. Podría hacer un video comentando mi experiencia, si me lo pides en los comentarios, claro. Paso 3. Decorando el árbol de Navidad con yute. Para forrar el pie de árbol, medimos dejando 3 centímetros abajo y a los lados. Arriba le aumentaremos de más, porque tiene que llegar hasta cerca del centro. Cosemos todo el orillo con zigzag para que no se deshilache. Un consejo, si no tienes máquina de coser, puedes echarle pegamento por todo el borde. Con la plancha he doblado arriba, abajo y a los costados para que sea más fácil. Hago una basta arriba para pasarle un cordón y a los costados he cosido esta cinta especial que servirá como cierre. Ahora sí viene lo mejor. ¿Preparada? Paso 4. Armando la base del árbol de Navidad. Le echamos el pegamento solo a los extremos y en la parte de abajo, sujetándolo con la cinta de carrocero y esperamos hasta que se seque. Momento, abre paréntesis.
Saben que cuando yo filmo lo hago con el celular echado, pero al pasarlo a la computadora sale parado. Si alguien tiene algún consejo, por favor, déjamelo en los comentarios. Cierre paréntesis. ¿Continuamos? Fijamos bien las latas con la cinta de doble cara, presionando bien. Mira aquí cómo es la forma de abrir y cerrar. Con la ayuda del cordón lo recogemos todo muy bien hacia el centro. Recuerda suscribirte, dale a me gusta y comenta, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Le coloqué esta tela marrón para que lo cubra todo perfectamente. Y tarea cumplida. Para guardar, solo tienes que enroscarlo y listo. Para mí, así está perfecto. Pero tú puedes usar lo que vaya con tu decoración. Cambias la tela, como por ejemplo, cuadritos si te inclinas por el estilo casa de campo. Cuerina si apuestas por lo industrial. O pana, que siempre se ve chic. También puedes usar adornos navideños, algo más sobrio, si eso es lo tuyo, tradicional o alegórico. Espero que te suscribas si este video te ha inspirado de alguna manera. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Chao!